Gracias, Pablo, por la canción. Yo le estaba por pedir a Pablo esta canción y bueno, no se dio. Yo te sigo, no te pedí. Y bueno, justamente yo venía meditando acerca de la persona que escribió este himno. Para mí uno de los más grandes himnos de la historia del cristianismo, ¿sí? Por muchos es querido este himno, ¿sí? De una persona que realmente entendió lo que es el perdón de Dios, ¿sí? En el transcurso de la historia hubieron muchos individuos cuyas vidas han sido transformadas, cambiadas por un encuentro con Cristo, y uno de estos ejemplos notables es John Newton, quien escribió este himno, ¿sí? Este hombre comenzó su vida por un lugar muy oscuro, desde muy joven, ¿sí? De los 18 años ya comenzó a participar dentro del comercio de los esclavos, cometió actos que hoy consideraríamos inhumanos. Era un hombre cruel, un hombre despiadado, que se deleitaba en el sufrimiento de los demás. Sin embargo, a través de la gracia de Dios, él experimentó una transformación extraordinaria. Sin embargo, ¿sí? A través de esa gracia, ¿sí? Se produjo un cambio y pasó de ser de un traficante de esclavos a ser un defensor en contra de la esclavitud. Fue un apasionado abolicionista, podemos decir, de la esclavitud. Pasó de ser un hombre cruel a un predicador dedicado. Llegó a componer este himno que nosotros lo conocimos, lo cantamos, que muestra la profunda grandeza, este profundo agradecimiento por el perdón de Dios, ¿sí? La transformación de Newton fue tan profunda que es difícil de creer que se trate de una misma persona, ¿sí? Así como fue la transformación de Saulo de Tarso, así como fue la transformación de muchos hermanos a lo largo de la historia, fue tan contundente, tan abismal, de ser un acérrimo enemigo a pasar a ser un gran defensor, ¿sí? Este hombre, de ser un hombre lleno de odio y de crueldad, pasó a ser un hombre lleno de amor y de compasión. La vida de este hombre, podemos ver que Cristo no solamente perdonó sus pecados, sino que transformó su vida. No importa cuán oscuro pueda ser nuestro pasado o cuán lejos nosotros nos hayamos alejado de Dios, el poder transformador de Dios puede redimirnos y darnos un nuevo propósito, ¿sí? Transformar nuestras vidas. El amor, la gracia de Cristo cambia nuestras vidas de manera que no lo podemos imaginar. Y el mensaje esta mañana tiene por título Muertos al pecado y vivos para Dios, Romanos 6. No es distinto al título que tiene en la traducción de la Reina Valera. Hay un título que no es parte de la escritura, pero sí le agregan los traductores, y es muertos al pecado, ¿sí? Ahora le agregamos no solamente muertos al pecado, sino vivos para Dios. Y leemos del versículo 1, si me pueden acompañar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también
vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Y acá vemos ya un cambio contundente en lo que viene de la carta de Romanos. Y acá Pablo, podemos decir, esta primera sección, vamos a ver que hay una corrección y una advertencia en contra del abuso de la gracia de Dios. ¿Sí? En los primeros versículos, Pablo ya, si hacemos un recordatorio, todo lo que venía diciendo Romanos anteriormente venía hablando no de la justificación, de cómo el hombre puede ser justificado, cómo puede ser declarado justo ante Dios. Él expuso la maravillosa gracia, el maravilloso evangelio, ¿sí? Y atacó profundamente al legalismo, a aquellos que creían que la justicia de Dios se alcanzaba por hacer bien las cosas o por tratar de obedecer la ley de Dios. Pablo dejó en claro que no, es imposible agradar a Dios tratando de cumplir la ley, es imposible. Y el riesgo de las personas que son legalistas, que piensan que Dios se complace porque uno trata de hacer bien las cosas, ¿sí? Es que la salvación para esas personas no descansa en Cristo, sino en sus méritos, en sus esfuerzos. Y como resultado, ¿qué trae esto? Produce inseguridad, dudando de su salvación, si la pierde o no la pierde. Produce frustración, le impide experimentar lo que es la paz de Dios. Una persona que es legalista se cree mejor que otros, pero no puede experimentar la paz de Dios. No puede experimentar el perdón, ¿sí? Y es por eso que el Evangelio de la gracia de Dios fue como un manantial de agua en medio del desierto, ¿sí? En medio de tanto legalismo vino a presentarnos lo que es la gracia del Señor. Atacar al legalismo fue algo muy importante en la época de Pablo, en el tiempo de Pablo, inclusive hoy en el tiempo en que nosotros estamos, es algo importante. Yo creo que todos llevamos dentro un legalista, ¿sí? Todos tenemos muy en lo profundo de nuestro ser a un ser legalista. En la época de Pablo ellos creían de que la salvación era por cumplir la ley de Moisés, inclusive dentro del cristianismo se impuso de que no era suficiente la sangre de Cristo, era necesario circuncidarse. Se metieron algunos tratando de pervertir el evangelio de Cristo y eso lo vimos en otras cartas, cómo se manifestó una defensa contundente contra el evangelio. Y Pablo en la primera sección de la justificación deja sin sentido, sin palabra y sin excusa a todos, ¿sí? Atacó al legalismo, atacó a aquellas personas que no tienen ley, a todos, los dejó a todos sin excusa, ¿sí? Ahora vimos también nosotros cómo Pablo utilizó porción del Antiguo Testamento para demostrar que la ley no fue dada para justificar. Él presenta el caso de Abraham, que era muy querido por el pueblo judío, o muy venerado, muy tenido en alta estima, como el padre de ellos, ¿sí? Un padre tenemos, hablando de Abraham, decían ellos, se jactaban. Y lo toma a Abraham porque Abraham fue declarado justo delante de Dios por creer. Abraham ni siquiera se había circuncidado cuando fue declarado justo ante Dios, y ni siquiera había ofrecido a su hijo Isaac. Él ya había antes sido declarado justo, ¿sí? Entonces lo que mencionaba Santiago, veíamos de que de Abraham fue declarado justo cuando puso sacrificio a su hijo. En realidad lo que hizo Abraham cuando ofreció a su hijo es manifestó una realidad interna, ¿sí? La manifestó, le hizo visible de que él había ya sido declarado justo. Él mostró que él era un hombre justo, al cual Dios lo había declarado justo, ¿sí?
mostrando que esa justicia delante de Dios produce una transformación. Lo vimos en Abraham. Pero Abraham no tuvo que hacer nada, él simplemente creyó y Dios le perdonó todos sus pecados y le dio la promesa del Redentor, ¿sí? Después de haber abordado el tema de la justicia en Romanos, Pablo en este capítulo ahora comienza un nuevo tema y es la santificación, ¿sí? Termina la justificación y comienza a hablarnos de la santificación. Pablo quiere evitar cualquier malentendido acerca del abuso de la gracia, por lo que él plantea una pregunta retórica. ¿Saben lo que es una pregunta retórica? Es una pregunta que no busca una respuesta, sino busca mostrar un punto, ¿sí? Es como una pregunta obvia que en realidad hace ver lo obvio, ¿sí? Dice, ¿debemos continuar en el pecado para que la gracia de Dios abunde? O sea, por supuesto que no. Es una pregunta que no busca una respuesta, es para manifestar la inconsistencia, ¿sí? Pablo enfatiza que la gracia no es una licencia para pecar, sino que es un llamado para vivir en justicia y en obediencia a Dios. Pablo, que había declarado que nuestras obras no son suficientes o no nos sirven de nada para ser declarados justos ante Dios, está enfatizando ahora de que somos llamados a vivir en justicia y en obediencia. Así como esa primera parte atacó al legalismo, ahora ataca al bando opuesto. Quizás les resulte difícil la palabra, pero se lo llama como antinomianismo, aquellos que viven como sin ley, ¿sí? Está el legalista que enfatiza la ley de Dios y el antinomianismo es todo lo opuesto, ¿sí? Son dos extremos opuestos. El legalismo sostiene que la obediencia a la ley es necesaria para la salvación. Si vos haces esto, sos salvo. Si no haces esto, no sos salvo. Tenés que cumplir. Si no venís acá, si no haces tal cosa, perdiste tu salvación. ¿Sí? Ese es el legalista. Y por otro lado, el antinomiano, ¿sí?, sostiene que la ley no nos obliga, no estamos obligados como cristianos a obedecer la ley. Por lo tanto, la gracia de Dios es suficiente, por lo tanto, depende de cada uno cómo querramos tomar la ley, ¿sí? Entonces vamos al lado opuesto. Nos vamos de un extremo al otro, y esta herejía del antinomianismo muchas veces es sutil, porque muchas veces a una persona que es antinomiana podemos escuchar que habla bien, nos dice que la salvación es por gracia, pero no ve con agrado la ley de Dios, no se deleita en la ley de Dios como habla Salmo de aquellos que conocen al Señor. Entonces muchas veces es sutil, o muchas veces tenemos parte de antinomianismo dentro de nosotros, de no querer ver la ley de Dios como es, ¿sí? El pensamiento que reina en este tipo de personas es que si la salvación no es por obras, si no es por gracia, nuestras malas obras no van a repercutir en nada en nuestra salvación. Si total igual Dios nos va a salvar, hagamos o no hagamos las cosas. Entonces, ¿para qué nos vamos a esforzar? ¿Para qué vamos a mortificar la carne? ¿Sí? Eso es un pensamiento contrario a las Escrituras y a lo que Pablo está queriendo evitar después de hablarnos de la justificación. Y la persona que es legalista, ¿sí?, ataca al verdadero cristiano acusándolo de ¿qué? El legalista lo acusa de antinomiano, ¿sí? Aquellas personas que son legalistas ven a un verdadero cristiano que enfatiza que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, y dice, no, vos sos antinomiano, ¿sí? Pero después, este mismo verdadero cristiano se encuentra con un antinomiano y dice, no, vos sos legalista porque vos estás enfatizando demasiado la ley. Entonces vos estás queriendo ser salvo por medio de la ley, por eso enfatizas tanto la ley, ¿sí? Están los dos extremos acusando al verdadero cristiano, y Pablo ya dejó en lado el legalista, ahora se empieza a ocupar del resto, ¿sí? Pablo es consciente del peligro del antinomiano, el considerar que la ley no sirve para nada, ¿sí? Reconoce que hay un riesgo al malinterpretar la gracia de Dios. Como dije, algunos podían pensar que, dado que la gracia es tan abundante y perdona todos los pecados, no hay consecuencias reales por nuestros pecados, por lo tanto podemos continuar pecando. Y eso puede llevarnos a abusar de la gracia. Las personas muchas veces llegan a justificar su estilo de vida diciendo que la gracia es suficiente.
Incluso el pensamiento que llegó a pasar en muchas personas es que vamos a pecar, entonces si nosotros pecamos mucho, entonces Dios nos va a perdonar más, entonces si Dios no perdona más, Dios más grande va a ser su perdón y más se va a glorificar Dios. ¿Sí? Hasta como era un incentivo ir a pecar. Fíjense cómo son capaces de torcer las Escrituras con tal de hacer algo que está en sus propios corazones. Pablo ataca a este tipo de personas porque afirmar esto es negar la realidad del pecado. ¿Sí? El pecado es algo real que esclaviza la vida de las personas. La gracia de Dios nos libra del pecado, pero no nos hace inmune al pecado. Dios vino a librarnos de la esclavitud del pecado, pero no es que somos inmunes. No es que ya no pecamos más. No es que no estamos sujetos a tentaciones. El punto de Pablo en esta porción es que aquellos cristianos que han muerto al pecado y ahora, los que han muerto al pecado ahora ellos son libres para vivir para Dios. ¿Sí? Este tema lo vemos en distintas porciones en las Escrituras. En Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 26, nos enseña que una fe sin obras es muerta. Y la persona que legaliza dice, Santiago dice que la fe sin obra es muerta, entonces tenés que obrar para ser salvo. No dice Santiago eso, ¿sí? Santiago está hablando de la evidencia de una verdadera fe. Una verdadera fe se hace evidente en una vida transformada, ¿sí? Una verdadera fe se hace evidente, ¿sí? Alguien que verdaderamente cree vive conforme a lo que cree. Si yo creo que afuera va a llover, yo voy a tener mis precauciones. Si yo creo que tocando ese botón se va a prender la luz y está todo oscuro, voy a tratar de tocar ese botón porque tengo fe que actúo conforme a lo que yo creo, ¿sí? Entonces, en nuestra vida pasa lo mismo. Si nosotros creemos que este es el camino, vamos a vivir conforme a este camino. No es que vamos a estar fuera del camino diciendo este es el camino, anden por allá y nosotros estando afuera, ¿sí? Inclusive a los cristianos se les llamaban a los del camino, ¿sí? O sea, aquellos que seguían a Cristo, se identificaban con Él. Primera de Juan 3, 23, Juan nos enseña que obedecer a Dios es ser hijo de Dios, y los que obedecen a Dios son hijos de Dios. Mostrando que la obediencia es una evidencia de haber sido adoptado por Dios. Nunca la Biblia nos dice obedezcan para ser hijos. Sino que cuando obedecemos, nosotros estamos mostrando que imitamos a nuestro Señor. Estamos evidenciando algo de lo que somos. Como dijo un teólogo, la santidad empieza donde la justificación termina. Y si la santidad no empieza, tenemos derecho para dudar de que la justificación haya comenzado. ¿Sí? La santificación o la santidad empieza donde la justificación termina. Si la santidad no empieza, tenemos derecho de sospechar que la justificación haya empezado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en otras palabras? La santidad es el resultado natural de la justificación. ¿Sí? O sea, la santidad es consecuencia de la justificación. Cuando Dios nos justifica, Él nos libra del pecado y Él nos capacita para vivir conforme a esta realidad que ahora tenemos. Eso significa que la justificación sin santidad es una contradicción. Creer que uno es justificado y no es santificado es una contradicción. Si hemos sido verdaderamente justificados por Dios, entonces nuestras vidas deberían reflejar esa justificación. No es para decir que somos salvos por obras, sino es la evidencia. ¿Sí? Mostramos evidencia. Siempre hay evidencias de las cosas que pasan. ¿Sí? Aún nosotros no somos perfectos, aún no hemos sido librados completamente del poder del pecado, aunque hemos sido librados de la esclavitud del pecado, aún el pecado es una realidad de nuestro cuerpo. No hay una conformidad al pecado, sino que hay una batalla contra él. El pecado mora en nuestro cuerpo, pero nosotros batallamos contra él. Muchas veces cedemos. Por eso Efesios nos exhorta a estar equipados con todas las armaduras.
¿sí? El pecado está ahí. Nosotros, el verdadero cristiano lucha con el pecado y muchas veces cede. Cuando flaqueamos, cuando estamos débiles, cuando estamos distraídos, cuando apartamos nuestra mirada de Cristo, cuando damos prioridad a nuestra vida a otras cosas antes que a Dios, comenzamos a experimentar empezamos a contristar al Espíritu con el cual fuimos sellados y comenzamos a perder el sentido, ¿sí? El gozo de la salvación, no la salvación, el gozo, ¿sí? La ley moral de Dios, sus mandamientos son una expresión del amor de Dios. Nos ayuda a nosotros a vivir una vida santa que es agradable a Dios. Romanos 3:20 nos había hablado de que por las obras de la ley nadie va a ser declarado justo, sino que por medio de la obra de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, la ley vino para mostrarnos qué es lo que está mal en nosotros. Cuando nosotros estamos de este lado de la verdad, cuando estamos en oscuridad, vino la ley y nos vino a decir, ustedes son culpables, merecen la condenación, solamente un Salvador los puede salvar, ustedes merecen el infierno. Pero ahora cuando estamos de este lado, la ley viene a mostrarnos lo que está mal y a llevarnos a nosotros a lo que está bien. Nosotros queremos amoldarnos, amamos al Señor, y cuando la ley nos confronta, nos lleva a parecernos más a Cristo. No es que nos lleva a tratar de hacer algo para ser salvos, sino que nos muestra aquellas cosas que aún están mal en nosotros. La gracia de Dios es un regalo maravilloso, pero no es una licencia para pecar. La gracia nos llama a vivir una vida de santidad y de obediencia a Dios. ¿Crees que hay una relación entre santificación y justificación? ¿Cómo se refleja la santidad en tu vida? Esa es la pregunta. Y no quiero que crean de que yo estoy acá en una posición de superioridad, sino que estas palabras también son para mí. Pero yo tengo que expresarlas a ustedes como Dios hablando de parte mía hacia ustedes. ¿Cómo se refleja la santidad en tu vida? ¿Cuáles son algunos desafíos que estás enfrentando al intentar vivir una vida de santidad? ¿Estás teniendo desafíos en tu vida para vivir una vida de santidad? ¿Crees que la justificación te ha librado del poder del pecado? ¿De la esclavitud al pecado? ¿Hay algún pecado en tu vida que es difícil de renunciar? ¿Cómo estás creciendo en tu relación con Dios? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Del versículo 3 al 7, Pablo plantea de que nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Primero, del versículo 3 al 4, Pablo explica que el bautismo, que es un símbolo de nuestra unión con Cristo, es un símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo. El bautismo nos identifica con Cristo y su obra. Es algo externo el bautismo, que muestra una realidad interna, ¿sí? John MacArthur, en su libro La Santidad, ¿sí? Dios nos llama a la santidad y la obediencia, es el libro de la santidad de MacArthur, dice, él explica que cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, cuando Cristo fue sepultado, Él fue sepultado con nuestros pecados, y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, resucitó con una nueva vida que no es afectada por el pecado, ¿sí? Cuando nosotros somos bautizados, somos sumergidos en agua, lo que representa, ¿sí? Estamos representando, evidenciando externamente algo interno, ¿sí? Estamos identificando nuestra muerte con el pecado, ¿sí? Cuando sumergimos el agua estamos muriendo al pecado, luego cuando levantamos del agua, lo que representa es nuestra resurrección a una nueva vida en Cristo. En la cruz Cristo tomó sobre sí nuestros pecados, todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, todos nuestros pecados, y llevó castigo que nosotros merecíamos en la tumba. Cristo derramó a la muerte
En la tumba Cristo derrotó a la muerte y al pecado, y nosotros cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo, somos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Por la fe nosotros nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo. Entonces esto significa de que si nosotros unimos a Cristo en la muerte y la resurrección, que si nosotros morimos con Cristo, nuestros pecados ya fueron pagados. Ya no podemos ser condenados, nosotros fuimos muertos con Cristo. Aunque Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos, aún así, hemos sido librados del pecado y de la condenación. Y somos resucitados. Cuando Cristo resucita, nosotros resucitamos con Él a una nueva vida. ¿Sí? Desde el versículo 5 en adelante vamos a ver implicaciones prácticas acerca de esta muerte y la resurrección de Cristo para los cristianos. Los cristianos ya no están sujetos al pecado, sino que son libres para vivir una vida nueva en Cristo. ¿Sí? Por eso es lo que hablamos, lo que vimos en John Newton, de que al creer Él, no solamente sus pecados fueron perdonados, sino que Él fue transformado. ¿Sí? Que los cristianos hayamos sido unidos a Cristo en su muerte y resurrección significa que hemos sido hechos partícipes de la obra de Cristo y en la tumba. ¿Sí? Y esto tiene dos implicaciones importantes. En primer lugar, hemos sido librados del pecado. La muerte de Cristo pagó por los pecados de todos aquellos que creemos en Él. Esto significa que como cristianos, esto significa que si nosotros hemos creído, ya no vamos a poder ser condenados. La ley no va a encontrar en nosotros ninguna falla, no va a encontrar ningún defecto para acusarnos a nosotros, porque ya hemos sido declarados justos. ¿Sí? La ley ya no nos puede condenar, y eso produce paz, como veíamos en Romanos 5:1. Paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz con nuestro Creador. La fe en Cristo produce eso. Y en segundo lugar, los cristianos hemos sido resucitados a una nueva vida. ¿Sí? La resurrección de Cristo es una señal de que la victoria sobre el pecado y la muerte es posible. Los cristianos que estamos unidos a Cristo también nos identificamos de que con Cristo, en que hemos sido resucitados a una nueva vida con Él. Por ende, un verdadero cristiano no puede persistir en un estado de pecaminosidad. Es inconsistente. De que digámonos cristianos y que estemos persistiendo en un pecado. ¿Sí? Ahora, ahí dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa fue derrotada en la cruz. Romanos 6:6 dice, el viejo hombre se refiere a esa naturaleza pecaminosa y corrupta que nosotros heredamos de Adán. Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido y ya no seamos esclavos del pecado. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz no solo nos justifica, sino que también nos libra del poder del pecado y nos permite vivir una vida justa y santa. La muerte de Cristo no solamente produjo un cambio legal, sino una transformación. Cristo murió no solamente por lo que nosotros hicimos, sino también por lo que nosotros éramos. El problema no era que simplemente hicimos cosas malas. El problema es que éramos malos. El problema del hombre no es que hace cosas malas, el hombre es perverso. Entonces Cristo tuvo que venir a morir no solamente por lo que hicimos, sino por lo que éramos. Es decir, que la obra de Cristo tiene que producir no solamente el perdón por lo que hicimos, sino que tiene que producir una transformación en nosotros. Cristo, su vida y obra no solamente fueron para que nosotros alcancemos el perdón, sino para que pueda concedernos una nueva vida. Creer verdaderamente en Cristo no solamente implica una transacción legal, sino
de que pasamos de ser culpables a ser inocentes o justos, sino que implica una transformación. Cristo nos ha hecho una nueva criatura. Todo aquel que cree ya ha sido una nueva criatura. El viejo hombre ya ha muerto. No es que está el viejo hombre y el nuevo hombre, es el nuevo hombre. Internamente somos nuevos, aunque externamente está nuestra naturaleza corrompida. En nuestra carne está esa inclinación al pecado. Si hemos muerto al pecado, hemos muerto a un estilo de vida pecaminoso. Pablo no está hablando acá de que el cristiano no puede pecar, no está hablando de que el cristiano no puede tener desliz o tener caídas, o no puede experimentar la tristeza, o que no puede experimentar depresión. No está hablando acá que nosotros somos inmunes al pecado. Pablo está hablando de nosotros no podemos tener un estilo de vida, ¿sí? No significa que nosotros no vamos a ser tentados por el pecado mora en nuestros cuerpos. Hay una lucha atroz con el pecado, aunque muchas veces cedemos. Aunque internamente somos una nueva criatura, nuestro cuerpo está sujeto al pecado. Y eso es lo que deja claro Pablo. Pero nosotros no podemos vivir continuamente en un estado de un pecado persistente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que no podemos seguir pecando de una manera intencional y voluntaria. Una vida pecaminosa como un estilo de vida no puede ser una realidad en nosotros si verdaderamente estamos creyendo. Si estamos pecando voluntariamente, habiendo conocido la verdad, ¿qué podemos esperar? Una horrenda expectación de juicio nada más. Si estamos pecando voluntariamente y la conciencia no nos acusa y no somos confrontados, el Espíritu Santo no se contrista el Espíritu Santo, analicemos si realmente estamos creyendo. El Espíritu Santo se siente incómodo. Habla Efesios, no contristes al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. Una mala interpretación de la gracia de Dios produce una falsa seguridad de salvación. Una mala interpretación de la gracia produce una falsa sensación de seguridad. Hay muchas personas que están falsamente seguros de que son salvos por la gracia cuando nunca han conocido la gracia, nunca han experimentado el perdón, nunca han experimentado la verdadera paz, nunca sus vidas han sido transformadas. Y es lo que Pablo está queriendo evitar. Ahora la pregunta de parte, en base a lo que leemos es, ¿estás viviendo una vida que refleja una nueva identidad con Cristo? ¿Tenés algún pecado predilecto que no querés o que no deseas erradicarlo? ¿Hay algún pecado en tu vida que estás luchando por vencer? ¿Estás creciendo en tu amor por Dios y el prójimo? ¿Estás sirviendo a Dios de una manera significativa? Después de advertirnos de no tomar a la ligereza la gracia de Dios y de recalcar que estamos unidos a Cristo, ahora nosotros tenemos un llamado. Somos llamados a vivir en justicia y en santidad. ¿Sí? El tercer punto, lo vemos desde el versículo 8 en adelante, hasta el 14. Pablo enfatiza de que la muerte de Cristo y su resurrección tiene implicaciones importantes para la vida de los cristianos. Al haber sido unidos con Cristo en su muerte y resurrección, debemos vivir una vida que sea agradable a Dios. Se destaca la idea de que estamos vivos para Dios y debemos buscar la justicia y la santificación en nuestras vidas diarias como una respuesta a la gracia que hemos recibido. Estos versículos establecen la base para la enseñanza de Pablo sobre la vida cristiana. Pablo explica que la muerte de Cristo es el fundamento de la salvación y que la resurrección de Cristo es la fuente de vida para todo creyente. Él murió y fuimos justificados, fuimos aclarados justos, pero Él resucitó y eso es una fuente para nuestra nueva vida. Es una motivación, es la fuente de nuestra santificación. En Romanos 6:8, los creyentes dicen que hemos muerto
con Cristo, eso significa que ya no significa que hemos dejado de existir, sino que ya hemos muerto al pecado, hemos muerto al estilo de vida pecaminoso, a una vida pecaminosa. Cristo resucitó de los muertos, significa que Él venció al pecado de la muerte. La muerte de Cristo fue esa muerte definitiva al pecado, y nosotros como creyentes ya no vamos a ser condenados. Hemos sido librados de la esclavitud, ya no estamos en esclavitud. Él nos libró para que nosotros podamos vivir de una manera libre, buscando agradar a Dios. Antes no podíamos. El que no cree verdaderamente en Cristo está esclavo al pecado y no puede agradar a Dios. Nosotros hemos sido librados, nuestras cadenas han sido rotas y ahora podemos servir a Dios, no perfectamente, pero sí de una manera sincera. Justamente Efesios 2.10 dice, luego de afirmar que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, en el 2.10 dice de que fuimos salvos, dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Cristo nos salvó para que nosotros tengamos una nueva vida que lo glorifique. Entonces, quitamos ese mal pensamiento de pensar de que si somos salvos, si yo digo no soy salvo por la ley, sino solo por gracia, entonces voy a pecar para que Dios más me perdone y Él más se glorifique, es un pensamiento errado. Si hemos sido perdonados, gratitud al Señor por todo lo que nos perdonó. Pero si vamos a glorificar a Dios, es por el tipo de vida que Él nos ha preparado, ¿sí? Para caminar y exaltar y mostrar su poder. La santificación práctica de nuestras vidas es un proceso. No es que llegamos a la fe y ya somos santos. Es un proceso. Y me gusta como un pastor lo había puesto, esa comparación de Lázaro, que él fue resucitado después de 4 días de estar en el sepulcro. Cristo lo llama, Lázaro, ven fuera, y Lázaro cobra vida. Y muestra cómo la vida del cristiano es así. Cuando Cristo nos llama a la vida, nosotros cobramos vida, pero cuando salimos, Lázaro salió y estaba envuelto de todo ese ropaje de muerto. Y le dijo, desátenlo y déjenlo libre. En la vida cristiana muchas veces ese ropaje no es algo que no es que se sale tan rápido como se le salió a Lázaro. Es un proceso de que vamos quitándonos ese ropaje viejo, ¿sí? Con el cual estábamos. Vinimos a la vida, pero tenemos todo ese ropaje, ¿sí? Es un retrato vivo de la condición del creyente cuando viene a la conversión. Esa batalla con el pecado, con Satanás, es lo que es una realidad en aquellos que creemos. Y Romanos 6.12 dice que el pecado no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿sí? Aunque el pecado está en nuestro cuerpo, que no reine, ¿sí? Está reconociendo que hay una batalla despiadada que tenemos con el pecado, pero no nos dejemos vencer por el pecado. Pablo en el capítulo 7 va a detallar más acerca de esa realidad, de esta lucha con el pecado, de a pesar de que él había sido declarado justo ante Dios, había una realidad interna de que había una lucha con algo que él no le agradaba, un pecado, ¿sí? Con el pecado. La vida cristiana no es simplemente dejar de hacer cosas malas, sino vivir para Dios. No es simplemente dejar de hacer lo malo, sino es comenzar a hacer lo bueno. ¿Me explico? Hay una diferencia en eso. Y el mensaje de esta mañana es: muertos al pecado, vivo para Dios. Habiendo muerto al pecado y resucitado a una nueva vida, nosotros hemos muerto a un estilo de vida pecaminoso, egocéntrico, centrados en nosotros mismos. Y ahora nosotros vivimos para glorificar a Dios con nuestras vidas. Nosotros necesitamos quitarnos de nuestro ropaje viejo, de nuestras vendas que teníamos cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, siguiendo la corriente de este mundo, para vivir ahora la plenitud de la vida que Cristo nos ha otorgado. Él nos ha hecho nuevas criaturas. Y vamos a experimentar la plenitud de lo que Cristo ha hecho en nosotros, viviendo conforme a su verdad, conforme a la realidad que ahora tenemos en Él. ¿Cómo no ofrecer nuestros cuerpos como instrumento de justicia para Dios y buscar hacer su voluntad?
¿Cómo no hacer su voluntad y deseándonos amoldarnos a su palabra? Pero todo esto es posible solamente por la gracia de Dios. Nosotros no podemos vivir una vida santa con nuestra propia fuerza. Necesitamos depender del Señor, reconociendo que somos débiles, pero no reconociendo para no esforzarnos, sino reconociendo que somos débiles y necesitamos de Él. Necesitamos de la ayuda de Dios para hacerlo. La gracia de Dios no es una excusa para vivir en el pecado, sino que es un llamado para vivir en la justicia. No es una excusa para vivir en pecado, sino que es un llamado para vivir en la justicia. Romanos nos recuerda que la salvación por gracia no significa que nosotros podemos vivir sin restricciones, sin ley, como aquellos que dicen los antinomianos. No es que porque afirmamos que la salvación es por gracia, sin las obras, ahora ya vivimos sin ley. No lo afirma. Sino que por el contrario, Romanos nos enfatiza y nos desafía a vivir una vida de justicia y de santidad. ¿Cuáles son algunas de estas vendas que todavía te atan a tu vida vieja? ¿Cuáles son aquellas vendas o ropajes que aún tenés de tu vida vieja? ¿Hay algún hábito? ¿Hay alguna actitud que te resulta difícil dejar? Quizás alguna manera de hablar, quizás alguna manera de reaccionar, quizás alguna adicción que no puedes dejar, algún bien que sabes que tenés que hacer y no lo haces, que Dios te dice esto es el bien que tenés que hacer y no querés hacerlo. ¿Cuáles son aquellos ropajes viejos? Esas vendas que todavía te atan a tu vida vieja. ¿Cómo puedes ofrecer tu cuerpo como un instrumento de justicia para Dios? ¿Hay alguna manera específica de que Dios pueda usarte o de que puedas poner tus dones y tus talentos para servir a otros? Quizás tu tiempo, quizás tu conocimiento, quizás tus habilidades, quizás tus recursos. ¿Hay alguna manera de que puedas ofrendarte al Señor? De poner tu vida para glorificar al Señor y mostrar qué tan valioso es Él para ti. ¿Crees que la muerte de Cristo te ha perdonado todos tus pecados? Y si es así, ¿cómo vives? ¿Vives como veíamos John Newton, como partimos en la introducción, una persona que comprendió lo que es el perdón y vivió conforme a alguien que experimentó el perdón? ¿Es eso una realidad en tu vida? ¿Cómo se refleja esta nueva identidad de Cristo en tus relaciones, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia? ¿Cómo se refleja esta realidad de lo que Cristo es? Y Pablo está llamando, en cierta manera esto nos da pie para presentarle que si aún no has conocido verdaderamente a Cristo, si aún no has experimentado el perdón de Dios, si aún no te has sentido tan perdido ante todos tus pecados, que te has sentido tan miserable y llegarte a considerar de que mereces el infierno y llegar a pensar que solamente alguien puede salvarte, de que tus buenas obras no son suficientes para salvarte, esta es la oportunidad de acercarte a Cristo en arrepentimiento y en fe. Él es fiel y justo para perdonar a todos aquellos que vengan a Él en arrepentimiento y en fe. Cristo no rechazará a nadie que venga a Él. Y es también una exhortación para analizar nuestras vidas, para analizarte si realmente no estás tornando la gracia de Dios, como malinterpretando la gracia de Dios, tornándola en libertinaje. La gracia no es un permiso para pecar. La gracia es un desafío y un llamado para vivir en gratitud al Señor que nos ha redimido, nos ha salvado. Oramos. Dios Padre, te doy gracias por Cristo. No solamente nos has dado perdón, tú nos has dado a tu Hijo, a Cristo nos has entregado, Señor. ¿Cómo no agradecerte?
siendo enemigos, miserables ante tus ojos, despreciables, no teniendo nada de valor, siendo todo lo que tú aborrecías, y aún así tu gracia ha sido mayor, Señor. No lo podemos comprender. Escapa de nuestra realidad de entender tu gracia y entender tu perdón. Pero agradecidos estamos por ello, Señor. Agradecidos por tu infinita bondad y misericordia, Señor, que por la eternidad será anunciada y recordada por todos, Señor. Cuán grande e infinito es tu amor. No conoce límites. No tiene restricción. Tu gracia es infinita. Te doy gracias por Cristo. Y esta nueva vida que tenemos en Cristo, ayúdanos a vivirla en la plenitud de lo que es. Para poder experimentar la realidad de lo que somos en Cristo. Gracias, Padre, por tu infinito amor, tu bondad y tu misericordia para con nosotros, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén.